Vamos a hacer la clase ahora de lo que es la segunda parte de bioestadística. Al inicio vamos a recordar algo de lo que son las tablas de 2x2, que ya lo hemos tocado, para reforzar el tema sobre los riesgos, sobre los valores predictivos, la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Pasado esto vamos a empezar a tocar otros temas que son algo más nuevos, pero algo que hemos tocado en el taller, que son las tablas de 2x2, es por lo que vamos a empezar, ¿no? Las tablas de 2x2, que son llamadas las tablas de contingencia, nos van a ayudar a encontrar dos cosas: a evaluar test diagnósticos, o sea, test para saber si una persona está enferma o sana, y también nos va a servir para hallar riesgos, ¿no? Con el riesgo relativo o el OR. Para hablar de las pruebas diagnósticas, tenemos la tabla de 2x2 o tabla de contingencia, en la cual van a poner ustedes en las columnas a los enfermos y los sanos, y en las filas el test si es positivo o negativo. De acuerdo al cruce que tengan en estos cuatro cuadrantes, se van a colocar los verdaderos positivos, las personas que están enfermas y salen con el test positivo; los falsos negativos, las personas que están enfermas pero salen con el test negativo; los falsos positivos son personas que están sanas pero dan positivo en el test; y los verdaderos negativos, que son las personas sanas que dan en el test negativo. La sumatoria van a ir en los cuadros marginales, y para hallar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, vamos a tomar en cuenta las sumatorias de las filas y las columnas y los valores de los verdaderos positivos y los falsos negativos. Con estos valores que están acá en círculo son los que van a usar para hallar todas las otras variables, ¿no? La sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo y negativo. La sensibilidad se va a sacar dividiendo los verdaderos positivos sobre la totalidad de enfermos, ¿no? Es la posibilidad de diagnosticar o de tener un test positivo estando enfermo. La especificidad va a ser los verdaderos negativos sobre la totalidad de los sanos. Es la posibilidad de tener un test negativo estando sano, ¿no? Esa es especificidad. El valor predictivo positivo van a ser los verdaderos positivos sobre la totalidad de los que van a dar positivo al test, y los verdaderos y el valor predictivo negativo, los verdaderos negativos sobre la totalidad de las personas que han dado negativo en el test, ¿no? Estas son las fórmulas: la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, ¿no? Se usan las columnas en la sensibilidad y especificidad, y las filas para el valor predictivo positivo y negativo. La tabla de 2x2 también nos va a servir para hallar lo que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo se usan o se hallan usando el OR y el RR. El OR es la razón de Momios, o el odds ratio. Va a ser la división de los productos cruzados, o sea, se multiplica A por D y se divide entre el producto de B por C. El riesgo relativo, a su vez, va a ser la división de la tasa de incidencia entre los expuestos sobre la tasa de incidencia entre los no expuestos, o sea, A todo sobre A más B nos va a dar un valor que va a ir en el numerador, y C sobre C más D nos va a dar otro valor que va a ir en el denominador, ¿no? La división, el cociente, nos va a salir el riesgo relativo. Ambos, el OR o el RR, se van a usar para medir factores de riesgo o factores de protección, de acuerdo al valor que salga. ¿Ok? Si es un valor mayor a 1, es posiblemente que sea un factor de riesgo. Si sale menor a 1, es un factor de protección, siempre y cuando sea estadísticamente significativo el cruce o el resultado que vamos a obtener.
Entonces, los conceptos que ustedes no deben olvidar son el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la sensibilidad, la especificidad, el riesgo relativo y el OR, ¿no? Todos estos valores se van a sacar de las tablas de 2×2, ¿no? Para hablar de estadísticamente significativo un valor en el riesgo relativo o el OR, se tiene que ver el valor que tiene el intervalo de confianza. Cuando ustedes sacan el riesgo relativo, les va a dar un valor. Ese valor va a tener un intervalo de confianza al 95%, o sea que va a ir desde un número inferior al promedio hasta un número por encima del promedio. En general es 2 desviaciones estándar hacia abajo y 2 desviaciones estándar hacia arriba. Ese es el intervalo de confianza. Si ese intervalo de confianza no incluye al 1, se dice que es estadísticamente significativo y es o un factor de riesgo o un factor de protección, dependiendo del valor que tome el riesgo relativo o el OR. Muy bien. Las primeras preguntas las vamos a pasar un poco con más agilidad que las últimas. ¿Okay? Vamos a hablar entonces, la primera pregunta dice, un estudio prospectivo en que comparan un nuevo antiagregante como grupo experimental frente al tratamiento habitual con ácido acetil salicílico como grupo control, se ha obtenido los siguientes resultados en la prevención de infartos de miocardio. Luego de 2 años de tratamiento, el nuevo tratamiento, 25 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. El tratamiento habitual, 50 infartos de miocardio sobre 500 pacientes. ¿Cuál es el riesgo relativo de padecer un infarto de miocardio con el nuevo tratamiento respecto al habitual? 0,75, 0,5, 60%, 5% o 2%. Entonces, cuando ustedes les preguntan sobre esto, riesgo relativo o OR, lo que tienen que hacer es su tabla de 2×2 o empezar a desmenuzar uno por uno la incidencia, ¿no? Tenemos la incidencia de infarto de miocardio agudo en los expuestos y en los no expuestos. En los expuestos van a ser el 25 de 500 pacientes, o sea, el nuevo tratamiento, después de haberlo dado durante 2 años, se ve que de los 500 pacientes del estudio, 25 han desarrollado infarto de miocardio. En el tratamiento habitual o en los no expuestos, se ha encontrado de que 50 pacientes de los 500 han hecho infarto de miocardio, ¿no? Esa es la tasa de incidencia entre expuestos y no expuestos. Entonces, para hallar el riesgo relativo, lo que se hace es la división de la incidencia entre expuestos sobre los no expuestos. Haciendo la división respectiva, vamos a tener que es 0.5. ¿Okay? 0.5 se puede mencionar como 0.5 o como 50% también. Este valor es menor a 1, ¿verdad? Si es menor a 1, significa que es un factor de protección, ¿no? Siempre y cuando el intervalo de confianza no incluya al 1. O sea, cuando es menos de 1, el riesgo relativo es un factor de protección. Quiere decir que los que toman el nuevo medicamento tienen 50% de posibilidades de hacer infarto de miocardio respecto a los que toman la aspirina. En consecuencia, el medicamento nuevo sería mejor respecto a la aspirina para prevenir el infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Muy bien, la segunda pregunta dice, una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95%. ¿Qué nos indica este resultado? La prueba dará como máximo un 5% de falsos negativos, la prueba dará como máximo un 5% de falsos positivos, la probabilidad que un resultado positivo corresponda realmente a un enfermo será alta, la probabilidad que un resultado negativo corresponda realmente a un sano será alta, o la prueba será muy específica. No, una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad, dice, del 95%. ¿Ok? La sensibilidad, recuerden, es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, ¿no es cierto? Según la tabla de 2×2 que hemos visto al inicio. Entonces, ¿qué nos indica este resultado? Si 95% son los verdaderos positivos, ¿cuántos serán los restantes? 5%. ¿De qué cosa? ¿De falsos positivos o de falsos negativos? Falsos negativos, ¿no es cierto? Son las personas que estando enfermas
han salido negativos al test, ¿verdad? Entonces aquí la respuesta es la A. Muy bien, la tercera dice, la prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto, el cribado es el screening que se hace, ¿no? Se toma un examen a toda la población que uno está estudiando para ver si sale positivo o negativo, y respecto a eso, hacer el diagnóstico definitivo con otro test que sea más específico. ¿Ok? Entonces, la prueba diagnóstica que se aplica para el cribado de una enfermedad requiere las siguientes características, excepto, dice, alta prevalencia de la enfermedad, alta especificidad de la prueba, alta sensibilidad de la prueba, existencia de recursos de diagnóstico y tratamiento de los sujetos positivos en la prueba, o debe ser aceptable para la población, ¿no? ¿Cuál es lo falso acá? La alta especificidad, ¿no es cierto? La alta especificidad de la prueba, cuando una prueba es altamente específica, se usa para confirmar, como prueba confirmatoria del diagnóstico. ¿Ok? En cambio, los tests que tienen alta sensibilidad se usan para el cribado o para el screening. Muy bien, ¿qué otra cosa debemos recordar? Es la razón de verosimilitud, tanto positiva como negativa, ¿no? Esta razón de verosimilitud les sirve a ustedes para que estadísticamente confirmen o excluyan un diagnóstico. ¿Ok? La razón de verosimilitud positiva se asocia a la confirmación de un diagnóstico. Y la razón de verosimilitud negativa se asocia a la exclusión de un diagnóstico. O sea, si ustedes sacan una razón de verosimilitud positiva, pueden decir, dependiendo del valor, vamos a ver en el siguiente cuadro, dependiendo del valor podemos decir que es confirmatorio, o sea, que realmente está enferma la persona. Y si sacan una razón de verosimilitud negativa, el test que están evaluando nos puede decir si verdaderamente la persona está sana. Entonces, la razón de verosimilitud positiva es igual a la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad, y la razón de verosimilitud negativa es 1 menos la sensibilidad, todo sobre la especificidad, ¿no? Son fórmulas que se usan. Esta razón de verosimilitud también la van a encontrar en los libros de ingleses, como de habla inglesa, como el Likelihood Radio, ¿ya? El Likelihood Radio también es la razón de verosimilitud, ¿ok? O el cociente de verosimilitud de algunos autores. ¿Por qué es importante la razón de verosimilitud? Dice que es un método clínicamente útil para expresar la exactitud de una prueba y no es influido por la prevalencia de las enfermedades. Así es, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ni la sensibilidad ni la especificidad dependen de la prevalencia de la enfermedad. Esto es importante que recuerden, la magnitud de la razón de verosimilitud indica la capacidad de una determinada prueba para hacer el diagnóstico o para excluir un diagnóstico, ¿no? Una razón de verosimilitud positiva, clínicamente útil, debe ser mayor de 10. O sea, si ustedes tienen una razón de verosimilitud positiva mayor a 10 en un test o en una prueba diagnóstica que están evaluando, esa prueba diagnóstica les va a servir para hacer el diagnóstico de la enfermedad, para decir, esta persona está verdaderamente enferma. Si ustedes encuentran una razón de verosimilitud negativa menor a 0.1, o sea, lo inverso, 1 sobre 10, esta razón de verosimilitud negativa aplicada a esa prueba nos va a indicar que la prueba verdaderamente sirve para excluir el diagnóstico. O sea, si sale negativa, uno puede decir que la persona realmente no tiene la enfermedad. ¿Ok? A eso se refiere. Para esto sirve esta razón de verosimilitud. Como dice acá, una razón de probabilidad menor que 1 indica que el resultado se asocia con ausencia de la enfermedad. Mayor que 1 está asociada con la presencia de la enfermedad. Cuanto más alta es la razón de verosimilitud positiva, se asocia a la enfermedad. Cuanto más baja es la razón de verosimilitud negativa, es más útil para excluir a la enfermedad. Ok, para fines prácticos, una razón de verosimilitud más de 10 se asocia a la enfermedad, una razón de verosimilitud menor a 1 sobre 10 va a excluir la enfermedad. ¿Ok? Ese dato es el que ustedes deben de recordar. Muy bien, la pregunta 4 dice, en la evaluación de una prueba diagnóstica de una enfermedad hemos encontrado una razón de verosimilitud positiva de 7. ¿Qué indica este resultado?
que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos, que la sensibilidad y la especificidad son menores a 0.5, que la contribución del resultado positivo de la enfermedad prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. Ok, cuando ustedes tienen una razón de verosimilitud positiva, habíamos dicho, la razón de verosimilitud positiva se asocia con la presencia o con la ausencia de la enfermedad. Lo positivo se asocia a la presencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, dice que el resultado negativo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos. Acá están hablando de una razón de verosimilitud negativa. ¿Ok? Entonces esta no es. Tenemos esta que es el resultado de verosimilitud positivo, esta que es positiva, y nos queda que la sensibilidad y la especificidad son menos de 0.5, ¿no? Con este valor ustedes no pueden decir cuánto es la sensibilidad ni cuánto es la especificidad, ¿no es cierto? Porque es la razón de verosimilitud sale de la división de estos dos. Lo otro, que la contribución del resultado positivo de la enfermedad prueba es pobre en el diagnóstico de la enfermedad. Más bien, cuanto más se acerca a 10, la razón de verosimilitud positiva es confirmatoria, ¿ok? Si acerca a 1, la razón de verosimilitud es pobre para hacer el diagnóstico o para excluir la enfermedad. Entonces tampoco nos indica esto. Está entre estas dos, ¿no es cierto? Que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los enfermos que en los no enfermos, y que el resultado positivo es proporcionalmente 7 veces más frecuente en los no enfermos que en los enfermos. ¿Cuál será? La B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la razón de verosimilitud positiva se asocia a los enfermos, ¿no es cierto? A la enfermedad, no a los sanos. Muy bien. La pregunta 5 dice, se evalúa una prueba diagnóstica de infección de tracto urinario. El patrón de referencia es el urocultivo. La prueba es positiva en 100 pacientes, ¿no? 75 con urocultivo positivo y 25 con negativo. Y negativa en 375 pacientes, 125 con urocultivo positivo y 250 con urocultivo negativo. Les preguntan cuál es el valor predictivo positivo de su nueva prueba. 75%, 33%, 50%, 37.5% o 66.6%. Cuando ustedes tienen este tipo de preguntas, donde hay muchos datos numéricos, para ordenarse tienen que hacer una tabla de 2 por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué les dice? La prueba, dice, es positiva en 100 pacientes. ¿No es cierto? O sea, es positiva la prueba en 100 pacientes. 75 tienen urocultivo positivo, o sea, son enfermos. Y 25 tienen urocultivo negativo, o sea, son sanos. Y la prueba también es negativa en 375 pacientes, o sea, es negativa en 375 pacientes. 125 con urocultivo positivo y 250 con urocultivo negativo. ¿Cuál es el valor predictivo positivo de la prueba? Dice, ¿no es cierto? El valor predictivo positivo sale de la división de los verdaderos positivos, que están en este cuadro, sobre la totalidad de los positivos, ¿no es cierto? Ahí la respuesta sería 75%. Muy bien. La pregunta 6 dice, se evalúa la validez de una nueva prueba de hibridación para la detección de la infección por virus del papiloma humano. El estándar es la hibridación por transferencia de Sauder. En la muestra de 400 sujetos se obtienen resultados positivos en 70 de las 140 enfermas y en 26 de las sanas. ¿Cuál es la sensibilidad de la prueba? Les preguntan, ¿no? 0.17, 0.34, 0.18, 0.10 o 0.50. ¿No? Cuando tienen estos datos, lo que tienen que hacer es su tabla de 2 por 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué les dice la pregunta? Dice, en la muestra de 400 sujetos se obtienen resultados positivos en 70, ¿no? Resultados positivos en 70 de las 140 enfermas, o sea, hay 140 enfermas.
De las 140 enfermas, 70 dieron positivo. Por consecuencia, 70 habrán dado negativo, ¿verdad? Bien. Y también les dice que y en 26 de las sanas, o sea, el test dio positivo en 26 pacientes sanos, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos hallar el valor de todos los positivos con la sumatoria. Sabemos que la muestra total es de 400 sujetos. Entonces, aquí hay 400 sujetos, ¿no? En total. 400 menos 140 es 260. 260 menos 26 es 234. Entonces, podemos hallar la sensibilidad de la prueba. La sensibilidad de la prueba es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos. ¿Ok? Podrían preguntarles acá la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, cualquiera de las preguntas. La sensibilidad entonces, los verdaderos positivos, que es 70 sobre 140, que es la totalidad de enfermos, sale 0.5 la sensibilidad de la prueba, ¿no? 50%. Muy bien, la pregunta 7 es parecida a esta. Dice, ¿está usted realizando un estudio para evaluar una nueva prueba rápida de infección por VIH? Su patrón de referencia es el ELISA. La prueba es positiva en 100 pacientes, 75 con ELISA positivo y 25 con ELISA negativo. Y es negativa en 375 pacientes, 125 con ELISA positivo y 250 con ELISA negativo. ¿Cuál es el valor predictivo negativo de su nueva prueba, ¿no? Eso les pregunto. 75%, 33.3%, 50%, 37.5% o 66.6%. Hacen su cuadro de 2×2. ¿Qué le dice? La prueba es positiva en 100 pacientes, o sea, el test es positivo en 100 pacientes en total. 75 tienen ELISA positivo, o sea, 75 son enfermos. Y 25 ELISA negativo, o sea, son sanos. Y es negativa, el test ha dado negativo en total en 375 pacientes. 125 con ELISA positivo y 250 con ELISA negativo. Les preguntan el valor predictivo negativo de su nueva prueba. El valor predictivo negativo son los verdaderos negativos sobre la totalidad de los que han dado negativo en el test, ¿no? 250 sobre 375, ¿no? La respuesta es 66.6%. Les podrían preguntar y podrían hallar ustedes sensibilidad, especificidad o valor predictivo positivo también. ¿Ok? Entonces, otra vez les digo que cada vez que tengan este tipo de preguntas con varios números dentro, o sea, varios datos numéricos, tienen que armar la tabla de 2×2. Muy bien, dice, la pregunta 8. En una población de 500 personas hay una enfermedad que tiene una prevalencia del 10%. Se dispone de una prueba cuya sensibilidad es del 70% y una especificidad del 80%. ¿Cuál es el número de personas con resultado falso negativo? 15, 35, 90, 360 o 120. En este caso, vamos a armar también el cuadrito de 2×2, ¿no? Nos están preguntando los falsos negativos, ¿no? ¿Cuántas personas dieron falso negativo, ¿no? Entonces tenemos que encontrar este cuadro, ¿no? El falso negativo. ¿Qué sabemos? En una población de 500 personas, el total de las personas en esta población son 500. La enfermedad tiene una prevalencia del 10%. 10% de 500 es 50, ¿cierto? O sea, 50 personas están enfermas. Esa es su prevalencia. Entonces, los verdaderos positivos más los falsos negativos, que es lo que nos están pidiendo, son 50. Si hay 50 enfermos y la totalidad de la población es 500, debe haber 450 sanos, ¿no es cierto? Entonces, los falsos positivos más los verdaderos negativos son 450.
Entonces, ustedes tienen que los verdaderos positivos más los falsos negativos son 50, esta columna, ¿no es cierto? Verdaderos positivos más falsos negativos son 50, acá, los que están sanos. Y tienen que los falsos positivos más los verdaderos negativos son 450, ¿ok? ¿Qué les están pidiendo los falsos negativos? Este valor. Saben que la sensibilidad es del 70%. La fórmula de la sensibilidad es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos, nos va a dar un valor que es la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es el 70%, es 0.7. Nosotros tenemos los verdaderos positivos, que no sabemos el valor, pero sí sabemos la sumatoria, ¿verdad? Los verdaderos positivos más los falsos negativos. Este valor sabemos que es 50. Entonces, operacionalizando, tenemos que los verdaderos positivos son 35. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en esta fórmula. Tenemos verdaderos positivos más falsos negativos igual a 50. Entonces, los verdaderos positivos más los falsos negativos son igual a 50. Tenemos el valor de los verdaderos positivos, que lo acabamos de sacar, que es 35. Con lo cual nosotros podemos hallar los falsos negativos, ¿ok? Realizando una resta sencilla. Entonces aquí la respuesta es la A, ¿ok? Los falsos negativos son 15. ¿Okay? Siempre que tengan estos problemas hay que hacer el cuadrito de 2×2. Muy bien, la pregunta 9 dice, si una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 90%, la razón de probabilidad positiva es 2, 8, 10, 20 o no se puede calcular con estos datos. ¿Cuál será? En este caso se tiene que aplicar la fórmula, ¿no es cierto? La razón de verosimilitud positiva, nos dicen, es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Obviamente, cuando hacen la operación matemática, tienen que usar valores numéricos, ¿no es cierto? Será 0.8 y 0.9. Entonces 0.8 sobre 1 menos 0.9 sale 8, ¿no es cierto? Entonces la razón de probabilidad positiva de esta prueba es 8. Muy bien. La pregunta 10 dice, al aplicar una prueba diagnóstica, se observa un 10% de falsos positivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La sensibilidad es del 90%, la especificidad es del 90%, el valor predictivo positivo es del 90%, el cociente de probabilidad positiva es del 90% o la sensibilidad es del 10%. ¿Qué podemos hallar acá? El único dato que tenemos es, al aplicar una prueba diagnóstica se observa un 10% de falsos positivos. Es lo único que tenemos, ¿verdad? Entonces, hacen su cuadro de 2×2 y el único dato que tienen es este, los falsos positivos. Los falsos positivos acá son 10%. ¿Ok? O sea, de la totalidad de los que van a salir positivos, 10% van a ser falsos positivos. Si 10% son falsos positivos, ¿cuántos serán los verdaderos positivos? Los verdaderos positivos serán 90, pues, ¿no? Es lo único que podemos sacar con estos datos, ¿no? No podemos sacar más, no tenemos los datos de los falsos negativos ni los verdaderos negativos. Entonces, con estos datos, ¿qué es lo que podemos sacar? ¿Qué podemos inferir? ¿La sensibilidad podremos sacar? No, ¿verdad? Porque la sensibilidad necesitamos el valor de los falsos negativos. La especificidad tampoco, porque vamos a necesitar el valor de los verdaderos negativos.
El cociente de probabilidad positiva tampoco, ¿verdad? Porque necesitamos sensibilidad y especificidad para hallar este cociente. Sensibilidad sabemos que no. Entonces, lo que nos queda es que el valor predictivo positivo es del 90%. Si nosotros sabemos que hay un 10% de falsos positivos y 90% de verdaderos positivos, podemos usar la fórmula, extrapolamos los números, ¿no? De 100 pacientes, 90 van a ser verdaderos positivos y 10 van a ser falsos positivos. Haciendo la operación matemática nos sale que el valor predictivo positivo es 90%, ¿no? Es lo único que podemos hallar, no se puede hallar otra cosa acá. Muy bien, la pregunta 11 dice, es parecida a la anterior. Si le comentan que de 100 personas con un resultado positivo a una prueba diagnóstica, 40 tienen realmente la enfermedad, respecto a la prueba pensará que la sensibilidad es 40%, la especificidad es 40%, el valor predictivo positivo es 40%, el valor predictivo negativo es 60%, o la razón de probabilidad positiva es 40%. ¿Cuál será ahí la respuesta? No, no les dan porcentaje, ¿no? Les dan números absolutos ahora. Si le comentan que de 100 personas con resultado positivo a una prueba diagnóstica, resultado positivo a una prueba diagnóstica son 100 personas acá, ¿no es cierto? 40 tienen realmente la enfermedad, o sea, 40 son verdaderos positivos. ¿Qué es lo que pueden hallar con estos datos? ¿Sensibilidad se podrá hallar? No, ¿no es cierto? No se puede hallar sensibilidad porque tienen que usar los verdaderos positivos y necesitan estos datos, pues, ¿no? Los datos de los negativos también, porque la sensibilidad, recuerde, es los verdaderos positivos sobre la totalidad de los enfermos. La especificidad, peor aún, ¿no es cierto? Porque necesitan ahí el valor de los verdaderos negativos para dividirlo sobre la totalidad de los sanos. El valor predictivo negativo, ¿podrán hallar? Peor, ¿no? Para hallar el valor predictivo negativo necesitan la totalidad de los que dieron negativo en el test y necesitan el valor de los verdaderos negativos. ¿No? No tienen ningún dato ahí. La razón de probabilidad positiva, peor, ¿no? Para eso necesitan sensibilidad y especificidad. Entonces, aquí tienen que de 100 personas, 40 son realmente enfermos, ¿no? La respuesta es que el valor predictivo positivo es 40%, ¿no? Es lo único que se puede aseverar. Muy bien. La pregunta 12 dice, se ha realizado un estudio para comprobar si un fármaco tiene riesgo de producir agranulocitosis. Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, de los cuales 25 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al episodio, y 1000 controles de características similares, pero sin agranulocitosis, de los cuales 50 habían consumido ese fármaco en los 3 meses previos al día de inclusión en el estudio. Indique de qué tipo de estudio se trata y si la utilización del fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis. ¿Qué tipo de estudio será? Para empezar, casos y controles, ¿no es cierto? ¿No? Eso les dice acá. Se han incluido 200 pacientes con agranulocitosis, de los cuales 25 habían consumido el fármaco, ¿no es cierto? Y acá le sopla la respuesta, ¿no? 1000 controles de características similares. Entonces, la alternativa A no es, ¿no es cierto? Porque dice, es un estudio de cohortes, ¿no es cierto? No es un estudio de cohortes. La B dice, es un estudio de casos y controles, puede ser esta. La C dice, es un ensayo clínico de fase 3, no es un ensayo clínico, ¿no es cierto? Es un estudio de casos y controles, dice la D, también puede ser esta. Es un estudio de cohortes y el fármaco se asocia a la aparición de granulocitosis, también esta no es. Entonces les queda estas dos. Es un estudio de casos y controles y el fármaco disminuye la incidencia de granulocitosis a la mitad, o radio de 0.5. Y es un estudio de casos y controles y el fármaco se asocia a la aparición de agranulocitosis, o radio de 2.7. Muy bien. Entonces, entre estas dos respuestas está
¿no? Sabemos que es un estudio de casos y controles, entonces tenemos que hallar ¿qué cosa? El OR, ¿no es cierto? El OR se halla de los productos, el cociente de los productos cruzados. Entonces,